Bienvenido a la continuación de esta reflexión a la que hemos llegado después de una serie larga de más de 60 intervenciones acerca de los rasgos más característicos de la historia humana, que como hemos dicho comenzó con la revolución de la agricultura, sea hace 12.000 años o 15.000 años, es decir, 150 siglos o 120 siglos. La vez pasada comenté y comencé también a reflexionar sobre uno de los puntos que más importancia quiero darle en esta serie de reflexiones. De alguna manera, pienso yo que el poder es un atractivo creado por una serie de mentalidades de esta historia nuestra que los vuelca totalmente en su comportamiento. Hay personas, creo yo que la minoría, por supuesto, no son muchos, pero son suficientes para todo el daño que han hecho en la historia, que se sienten atraídos por una posición en su sociedad, en su empresa, en donde tienen y ejercen poder. Es un bombón mental, un chocolate cerebral. No pueden contenerse. Desde niños se les nota ese gusto por mandar. Mandar, diría usted, ¿para qué? No importa. La gran atracción, eso que los compele a actuar, a buscar esa posición, es simple y llanamente por ese gozo cerebral. Hoy sabemos muy bien que hay estructuras cerebrales que se activan con ese gozo, especialmente y muy, yo diría muy primitivamente todavía lo conocemos, la dopamina, una de esas sustancias que está asociada al placer. Pues bien, yo creo que las personas inclinadas a la búsqueda, a la acumulación de poder toda su vida, tienen esa, llamémoslo, adicción, podría ser la palabra, a tener una posición en la que ejercen poder. Y eso es lo fundamental de esas mentalidades. Las otras áreas de la vida humana han creado una serie de ideas, de ideologías, de planteamientos, de ideales, de valores, etcétera, para construir un mundo mucho más justo, por ejemplo, o empresas más justas. Jamás lo vamos a lograr con esas mentalidades. En ese sentido, la humanidad no ha avanzado. No podemos hacer, como decía la vez pasada, un paralelo con el avance tecnológico y creer que esa misma curva de ascenso en la tecnología o en la movilización que hoy vamos en los aviones es la misma. Podemos poner un paralelo con la evolución de las mentalidades asociadas al poder. No es así. En las empresas, que fue la reflexión que comencé la vez pasada, las personas que están inclinadas a esas posiciones de poder, a buscarlas, ingresan muchas veces en cargos inferiores, digámoslo, en cargos ejecutivos muy básicos, operativos también se les llama, es decir, a hacer ciertas cosas. Pero muy rápidamente descubren que lo que les gusta es la posición que tiene su jefe, por ejemplo, su supervisor, y dedican toda su inteligencia, sus esfuerzos, sus propios talentos a comportarse de tal manera que lo que buscan es una posición
similar a la de su jefe. Su jefe, por su parte, cree que todos los de abajo quieren su posición y siempre vive con miedo. Es un miedo infundado. Si, por ejemplo, un jefe, un supervisor, tiene 10 personas a cargo, es muy probable que máximo unas 2 o 3 quieran el cargo del supervisor para hacer lo que él hace, es decir, ejercer el poder, no para liderar seres humanos hacia el bienestar, la productividad, la salud mental, el trabajo que se convierta en una función humana que desarrolle a cada uno de los empleados. No, esos son discursos que ellos aprenden a las clases que asisten, a los cursos que asisten, que ven obviamente hoy en día por internet, para formar un gran disfraz de corte gerencial que parezca que ellos quieren dirigir seres humanos para todo ese discurso bonito que usted ha oído y conoce muy bien. Porque en el fondo ellos saben que ese discurso es apenas la fachada. Lo que realmente buscan es la posición del supervisor y fíjese que estamos hablando de la base de la empresa. Lo que realmente buscan es la posición de ese supervisor para tener la libertad de comportarse como esos líderes, como ese supervisor o como esos jefes que él ya empieza a, a observar con sus ojos de ambición. Allá quiero llegar, quiero tener cada vez más poder. Muchas veces está asociado ese gusto por el poder también a tener más dinero, mejores sueldos. No siempre, pero la mayoría de las veces, digamos lo que sí, para no confundirnos un poco pensando en que son dos cosas completamente separadas. Porque de todas maneras, el aumento del salario da poder económico. Y fíjese usted que muchas veces las personas que tienen muchísimo dinero, la misma prensa les da gran credibilidad sobre lo que piensan, cuando en realidad lo único que saben hacer es mucho dinero, un gran don, un gran talento, pero eso no tiene nada que ver con saber, por ejemplo, interpretar la historia o saber, por ejemplo, de filosofía o de sociología, en fin, de muchas otras áreas del conocimiento. Volvamos entonces a ese grupo minoritario de empleados que quiere el puesto del supervisor para gozar el poder que ellos ven que él goza. Y así comienza la carrera ascendente en todas las organizaciones vinculadas a la economía del mundo, incluyendo las políticas, que son las que más hemos mencionado aquí quizás, sobre todo al comienzo de estas reflexiones. Porque son unas escaleras. Imagínese usted el mundo lleno de pequeños núcleos que son empresas, grupos políticos, religiones, etcétera, y en la base hay unos cuantos que quieren subir por esas escaleras del poder para ejercer y gozar lo que el poder da. Tener un círculo de personas que aprueban lo que dice, lo que hace, lo que piensa. Son personas que necesitan tener esos áulicos, esas personas a su alrededor que les constantemente les echan flores sobre su comportamiento, sobre su inteligencia. Cuento brevemente una anécdota que viví. Fui director del Hospital Simón Bolívar de Bogotá, un hospital de tercer nivel de atención durante la primera administración del alcalde Antanas Mocus. Todos los lunes teníamos una reunión que genéricamente se llaman comités de dirección, en donde nos reuníamos todos los jefes de departamento clínicos y administrativos del hospital.
Una vez invité a uno de los asesores que teníamos, que fuimos muy cercanos, y le dije, voy a invitarte y a todos les voy a decir que tú vas a hacer una presentación sobre el trabajo que has hecho, pero quiero que observes lo siguiente. Cuando empezamos la reunión, que es un lunes, se comentan algunos sucesos del fin de semana, le dije a mi amigo, fíjate y verás que cuando alguien del grupo echa un chiste, todos me miran a mí, que soy el director del hospital, a ver si esbozo una pequeño gesto de sonrisa para ellos reírse. Es decir, necesitan que yo primero haga una especie de aprobación del chiste para todos reírse. Pero si yo soy el que he hecho el chiste, todos se ríen a carcajadas y hasta me hacen creer que soy de un humor espléndidamente maravilloso. Le dije yo al salir, ¿comprobaste? ¿Lo viste que así fue? Me dijo, sí, así fue. Le dije, eso es lo que se llama la soledad del poder. La mayoría de las personas cuando están en esa posición de poder lo ven como una ventaja, se creen de verdad que son muy chistosos, muy graciosos. Les fascina ver que todos los demás los observen para conocer su aprobación y ahí sí andar en las ideas que se están planteando. Yo aquí puse el ejemplo de un chiste, pero eso se aplica a todo lo demás. Fíjese usted entonces que hay cierta inutilidad en las posiciones de poder, porque estamos viendo, y la prueba es el gran problema que hay de liderazgo en las organizaciones, diagnosticado por cientos de empresas, cientos de estudios. Hay grandes problemas de liderazgo en las empresas porque precisamente ese supervisor, que ese ejemplo que puse hace un rato, el que ingresa como empleado en la base, quiere el cargo de supervisor y sigue ascendiendo, en la medida en que asciende al segundo nivel de poder, digámoslo así, si va a escoger a un supervisor que se parezca a él, que también goce el poder, y cuando él asciende al tercer nivel, se va escogiendo al del segundo y al del primero similares, de tal manera que después de un tiempo las empresas se van llenando de hombres y mujeres que solo quieren los cargos directivos para gozar el poder y tener esos beneficios que da el poder. Entre ellos, por ejemplo, hacer chistes malos con las personas. Por ejemplo, en el caso de los hombres, abusar de las mujeres, así sea con simples comentarios machistas y que todos los demás se rían, o chistes machistas, piensan que es parte de sus atribuciones hacer chistes machistas. Y que los demás, por supuesto, si no se ríen, él comienza a sospechar del que no se ríe. ¿Qué será lo que tiene contra mí? Me está haciendo, está queriendo quitarme de mi cargo. Lo empiezan a ver con dudas. Muy importante este punto que hemos tratado hoy en día o en esta intervención. Es clarísimo que las personas, la inmensa mayoría, y los que no, precisamente son la excepción que confirma esta regla, la inmensa mayoría de las personas que ingresan a una organización y tienen esa mentalidad, obviamente tienen que tener esa mentalidad, aquí todo lo define la mentalidad, tienen esa mentalidad de gozo del poder que en el pasado de hace 2 siglos para atrás era el gozo del poder mandar sobre los esclavos, hoy es poder mandar sobre los empleados, pero la mentalidad es la misma. Esas personas jamás lograrán diseñar, aplicar y ejecutar unas políticas de desarrollo humano. Lo hemos visto que esas políticas, esas ideas mueren rápidamente en las personas que tienen poder. Luego, continuaremos sobre esta reflexión tan importante en los siguientes
capítulos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.